Porque una de las facultades importantes que va a tener nuestro equipo, ¿verdad? Es precisamente darle atención de manera muy importante a el sistema nervioso. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Y empecemos si les parece bien, ¿verdad? Porque a lo mejor entender un poquito el estrés, repito, puede ser tan grande, puede ser tan profundo, ¿verdad? Como nosotros lo queramos ver o lo queramos profundizar. Pero, ¿qué es el estrés? Bueno, realmente la palabra estrés es una palabra que nace precisamente, pues ya casi en las últimas décadas finales del siglo XX, ¿verdad? Porque realmente el término que inicialmente se acuña para este tipo de situaciones, precisamente el síndrome de adaptación general a la enfermedad. Este término lo acuña precisamente el doctor Hans Selye. Él es el padre al que nosotros llamamos el padre del estrés, ¿verdad? Él es el que acuña este término. Y lógicamente es muy importante porque nos va a permitir precisamente introducirnos a todo lo que es, a todo lo que conocemos tan profundo, tan crítico como ustedes se puedan imaginar. Creo que todos entendemos un poquito lo que es el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica que da nuestro cuerpo, ¿verdad? Hasta cierta situación donde nuestro cuerpo entiende que ha entrado en peligro. Es un mecanismo de defensa que tienen los seres vivos. La mayoría de los seres vivos va a responder de una manera útil al estrés para poder preservar su vida. Lo mismo lo hace el ser humano para poder preservar la vida. Bueno, pues entramos en estrés. De tal manera entonces que esta reacción pues va a tener un enfoque fisiológico, que quiere decir que nuestro cuerpo va a activar una cantidad impresionante de elementos, de sustancias, ¿verdad? Y va a tener que participar la mayor cantidad de nuestros órganos, ¿verdad? Biológicos para poder hacer una sola cosa, preservar la vida. ¿Y cómo es la forma más fácil de preservar la vida? Bueno, pues la huida, ¿verdad? Anticipa la huida, el estrés anticipa a la huida, porque esa es la forma de preservar la vida, ¿no? Dicen más vale aquí corrió que aquí murió, diría el clásico refrán mexicano, pero es que es verdad, realmente vamos a ver que es cierto. Entonces vamos a ver que el ser humano busca vivir y adaptarse y generar un mecanismo de preservación y de confort ante la vida. Nosotros lo que buscamos es vivir en confort. ¿Qué es lo que te hace feliz? Eso se llama confort. Todo aquello que te dé felicidad, a eso le vamos a llamar confort, ¿de acuerdo? Entonces, con base a ese confort, nosotros desarrollamos una vida plena. Pero, ¿qué sucede cuando algo nos saca de ese confort? Algo nos mueve de esa situación de confort. Bueno, pues entonces quiere decir que posiblemente se esté poniendo en peligro nuestra vida. Por eso vamos a ver que precisamente todo aquello que nos saque de este centro de confort nos va a provocar estrés. Por ejemplo, el calor, el frío, los ruidos, una herida, un golpe, un traumatismo, estímulos ópticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que nuestro sentido, nuestro cerebro primitivo va a interpretar todas estas estímulos como situaciones agresivas o que pueden poner en peligro nuestra vida. Por eso vamos a ver que precisamente todo aquello que nos saque de ese centro de confort nos va a producir estrés. ¿Y qué pasa entonces cuando se activa este mecanismo de estrés? Bueno, este mecanismo de estrés va a activarse precisamente a través de un eje de comunicación endocrino que le conocemos así como el sistema hipotálamo pituitario adrenal, en el cual se van a activar una serie de sustancias químicas, específicamente hormonas, neurohormonas, ¿verdad? Tanto de nuestro cerebro como de nuestras glándulas adrenales, ¿verdad? Las llamadas catecolaminas, y lo cual va a generar toda una reacción en cadena en nuestro cuerpo, donde va a hacer que el corazón pues lata más rápido, que la presión arterial suba, ¿verdad? Que la sangre, por ejemplo, se desvíe de los intestinos hacia los músculos, porque dijimos, tenemos que huir de ese peligro. Se libera insulina, se libera glucosa para que podamos tener energía y podamos salir o huir precisamente de esta situación, ¿verdad? Entonces,
estas reacciones que son a corto plazo, ¿verdad? O se generan a corto plazo, en condiciones normales, pues no van a representar un daño, ¿verdad? En condiciones normales. El problema es que desafortunadamente estas situaciones que nos sacan de ese centro de confort, pues lógicamente van a empezar a convertirse en un problema para nuestra salud. Se dice que existe diferentes tipos de estrés, que hay un estrés que puede ser positivo y que también puede haber un estrés que puede ser negativo. Yo particularmente, ¿verdad? Y era una de las cosas que yo ponía en algún momento en un trabajo que hicimos precisamente cuando tuve la oportunidad de hacer un posgrado precisamente en psicoterapia clínica, y yo decía una cosa muy importante. Yo particularmente no creo que exista ni un estrés saludable. Un estrés es una reacción, ¿verdad? Útil, funcional, pero que lógicamente va a volverse tóxica bajo ciertas circunstancias. ¿En qué momento se vuelve tóxica? Ah, bueno, pues cuando se deja de perder el control. Cuando terminamos de perder el control, entonces pues esta situación se vuelve tóxica y entonces ya es peligrosa para nuestra salud. Pero decimos, pero es que hay un estrés positivo, un estrés que nos va a empujar a dar lo mejor de nosotros, a tener más funcionalidad. Sí, eso es la trampa que tiene el estrés, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la llamada curva de Hudson. Esta curvita es muy interesante porque nos dice, sí, mira, el estrés precisamente, ¿sí? Puede ser de un orden positivo, a lo que le podemos llamar estrés, ¿verdad? Donde lógicamente al incrementarse todos estos procesos que mencionamos, pues puede aumentar el rendimiento de la persona y va a generar lógicamente un proceso que llamamos meseta. Este proceso de meseta se llama proceso de adaptación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega al punto de fatiga? Aquí está el punto de fatiga. Cuando llega la fatiga, ¿verdad? Entonces va a haber desajuste fisiológico. A eso le llamamos el estrés negativo, el diestrés, ¿me explico? Ese estrés que puede llegar a ser negativo para nuestra salud. Pero en qué momento podemos nosotros darnos cuenta de ese punto de corte? ¿En qué momento podemos decir, ah, mira, ya llegamos al punto crucial de fatiga? No, es un engaño. Realmente yo les soy franco, ¿no? Yo por eso yo digo, ningún estrés es positivo. El estrés por sí mismo que vivimos todos los días por la situación en la cual nos encontramos socialmente en el momento histórico es bastante conflictiva. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir bajo un régimen de recompensa, me explico. O sea, nosotros mismos que hemos creado un sistema de vida donde la recompensa es uno de los principios fundamentales, ¿verdad? Si trabajas más, pues ganas más. Si te portas bien, te doy un premio. Y eso lo empezamos a hacer, pues desde siempre con los niños, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede cuando ese mecanismo de recompensa, ¿verdad? Se ve dado o se ve alimentado por nuestro estilo de vida. Por ejemplo, trabajas más y ganas más dinero y entonces tú entiendes que la recompensa de trabajar más, pues va a ser más dinero y así te hace sentirte bien. Y entonces ese estrés que está provocando todo ese sobreesfuerzo o esa situación en particular, pues aparentemente podría ser positiva. Pero ¿en qué momento se vuelve tóxico ese estrés? O sea, ¿en qué momento deja de ser positivo para mí ese estrés? Bueno, esa es la trampa que yo digo tiene el estrés, ¿verdad? Esa es la trampa que yo digo que debe de ser. Claro. Va a haber ciertos signos de alarma, sin lugar a dudas va a haber signos de alarma. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos identificarlo, ¿verdad? O no podemos identificarlo sencillamente, ¿no? Por ejemplo, la gente empieza a hacer cosas que habitualmente no era común que las hiciera, fuma más, tiene problemas para conciliar el sueño, tiene problemas para su peso, empieza a tener tensión muscular, calambres, la frecuencia cardíaca es un poquito más alta de lo habitual. ¿Verdad? Se siente deprimido, la boca seca, dificultad para tomar decisiones, empieza a trasudar bajo situaciones tensas. O sea, situaciones que lógicamente sabemos que nos están ocasionando estrés y que desafortunadamente o desafortunadamente no les ponemos atención, ¿no? Hay conductas y hábitos que empiezan a ser más
intensos de lo habitual. Por ejemplo, ¿no? Esa gente que está moviéndose todo el tiempo, ¿no? O empieza a usar medicaciones para poder dormir, aunque sean cosas naturales, ¿no? Esa sensación permanente de estar preocupado, movimientos de manos, de pies, ¿no? Esa situación de sentirse irritado, de que nuestro desempeño laboral disminuya, o que empiece a haber cambios en la dieta, que empiece a comerse más o que empiece a comerse menos, que se vuelva más susceptible, que se sienta más cansado, etcétera, etcétera, etcétera. No empieza a haber ciertos hábitos que hay que poner atención. Hay síntomas que hay que ponerles atención, por ejemplo, dolores de cabeza, problemas musculares, contracturas, pero a ver, espérenme tantito. Estos síntomas ya están manifestando estrés. O sea, no son el punto de quiebre, no son el punto de corte de la fatiga. Por eso les digo, o sea, ya cuando esto se manifiesta, y no solamente los demás, no, yo mismo me estoy dando cuenta que están pasando cosas en mi cuerpo. Por ejemplo, empiezo a tener reacciones alérgicas sin motivo, urticaria, náuseas, disminuye mi líbido, alteraciones sexuales en general, dolores de estómago, sentir esa sensación como que quiero vomitar, por ejemplo, contracturas, dificultad para respirar, ¿no? O los síntomas psicológicos, miedos, frustraciones, sentimiento de culpa, llanto frecuente, aislamiento, etcétera, 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 sensación de sentirse mal cuando está con la gente, por eso se busca estar aislado. No, cuando esto sucede, o sea, cuando la persona ya está desarrollando estos síntomas, es porque realmente su estrés ya ha llegado a un punto de desborde, o sea, ya está inclusive provocando procesos que llamamos somatizaciones, o sea, quizás ya tenga problemas. Hans Selle, desde 1946, bueno, desde mucho antes, desde 10 años antes, Hans Selle ya estaba publicando sus trabajos precisamente sobre esto que recuerden, en un principio él le llamó síndrome general de adaptación a la enfermedad. Ustedes se acuerdan que así lo llamó él. Pero vamos a ver que el doctor Hanselli, que era endocrinólogo, él ya se da cuenta que existe un patrón de cascada bioquímica endocrina, ¿verdad? Y que lógicamente tiene que ver con muchas cosas, están pasando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Hanselli dice, sí, mira, esta cascada endocrina, esta cascada de hormonas va a empezar a generar una cantidad de alteraciones clínicas importantes. Por ejemplo, el hecho que exista esta alteración hipofisiaria, pues va a activar que estas hormonas, ¿verdad?, se eleven, con lo cual puede haber reducción en la hormona del crecimiento, por lo tanto, por ejemplo, más envejecimiento o menos eh, facultad para regenerar tejidos, por ejemplo, ¿no? Puede haber alteraciones gonadotrofinas, donde va a haber alteraciones hormonales, por ejemplo, como en el caso de la libido, por ejemplo. El paciente dice, empieza a haber pérdida de peso, ¿verdad? Empieza a aumentar el potasio en la sangre, no porque se coma más potasio, sino porque se está saliendo de la célula. ¿De acuerdo? Se reduce el cloro está entrando a la célula y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces estas alteraciones en los electrolitos, ¿verdad? Van a generar problemas en el corazón. Recordemos que el doctor Hanselli demuestra que el estrés junto con el sodio, que es un elemento de consumo continuo, o el estrés en conjunto con los corticoides eran determinantes para el infarto, ¿verdad? Para el infarto al miocardio. Pero él también precisamente alteraciones hormonales, ¿verdad? Y de respuesta inmunológica. O sea, él ya lo ve, él ya lo empieza a ver. No lo determina, pero sí ve sus manifestaciones. Alteración en el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, en los cuales el paciente empieza a desarrollar, por ejemplo, signos de diabetes, por ejemplo. Él ya lo empieza a ver. Él ya empieza a ver precisamente agotamiento físico, lo que tiempo después se podríamos llamar síndrome de burnout, ¿verdad? O síndrome de fatiga adrenal, que son problemas un poquito más severos, pero que a final de cuentas se desbordan a partir precisamente del estrés. ¿De acuerdo? Por eso es que en la actualidad, nosotros empezamos a estudiar una cosa que le llamamos psiconeuroinmunología. Es más, lo podemos ir más allá todavía, la psiconeuroinmunoendocrino cardiología. O sea, cómo precisamente todos estos sistemas estaban altamente involucrados. El sistema nervioso altamente involucrado hacia la respuesta inmunitaria, sobre todo precisamente por
los mecanismos de comunicación endocrina celular, ¿verdad? Que se conoce como el sistema endocannabinoide, ¿verdad? Con el sistema metabólico, sí, cómo se manifiesta el metabolismo o la producción de energía. Por eso tiene mucho que ver con la diabetes, tiene que ver con la obesidad, con el sistema endocrino, ¿verdad? Con el sistema cardiovascular. O sea, cómo hay una intensa comunicación entre todos estos sistemas. Ya esto es lo que nosotros le llamamos hoy la psiconeuroinmunología, ¿ok? Donde lógicamente todo, repito, estos sistemas al estar involucrados, pues están generando problemas de los cuales, pues no solamente es la manifestación del estrés, es que lógicamente genera alteraciones y otros procesos patológicos, ¿verdad? Por ejemplo, se ha demostrado que entre más cortisol existe en nuestro cuerpo, y esto se debe lógicamente a esa activación hipotalámica, ¿verdad? Y de estímulo adrenal que se está generando a través del envejecimiento, pues vamos a ver que se produce mucho mayor cantidad de estrés oxidativo, mayor cantidad de especies reactivas, ¿verdad? Como el peróxido de hidrógeno. Por eso vamos a ver que el estrés está altamente relacionado con el envejecimiento, independientemente que esto altere la respuesta inmunológica, como ahorita lo vamos a ver. Esto, aunque aparentemente es un recorte de periódico y que lógicamente para muchos de nosotros pues no es información científica, pues déjenme decirles que sí tiene un fondo o un trasfondo importante. Lo que pasa que son elementos de comunicación común, ¿verdad? Y que lógicamente a veces la gente pues solamente lo ve con admiración, pero realmente no acude a que se resuelvan ese tipo de problemas. O sea, sí se ha demostrado que precisamente el estrés está altamente relacionado con el acortamiento de los telómeros. Y recordemos que hoy por hoy, en la teoría en la nueva teoría del envejecimiento, ¿verdad? La longitud de nuestros telómeros, que son precisamente esas fracciones biológicas que se encuentran en el núcleo celular y en la mitocondria, que es donde se mantiene o se ubica el material genético, se van haciendo cada vez más cortas. Y este es un mecanismo muy importante para nosotros poder entender un poquito más el envejecimiento. Pero este artículo me gustó mucho, es un artículo chileno precisamente que nos habla de cómo el estrés en ciertos animalitos, ¿verdad? Como en este caso las vacas, dejan de producir leche, ¿verdad? Parecía una cosa de risa, sí, pero eso nos está diciendo cómo el sistema endocrino, el sistema metabólico empieza a alterarse a partir de la situación nerviosa. Por eso vamos a ver que muchos problemas y muchos trastornos hormonales que tienen las personas, pues se debe a estas alteraciones nerviosas o al estrés que está sufriendo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en artículos científicos que yo les estoy poniendo, cómo el sistema inmunitario juega un papel muy importante y donde es necesario precisamente la energía, ¿no? Aquí vamos a ver, bueno, esto ya esto, ay, no sé por qué se me fueron esas dos diapositivas, pero las primeras sí eran muy importantes. Si no hay suficiente energía celular, el sistema inmunitario no está respondiendo de manera adecuada. Entonces vamos a ver cómo el estrés juega un papel sumamente intenso. Se ha demostrado, por ejemplo, que todas esas personas que se vacunaron contra hepatitis, por ejemplo, pues resulta que cuando estaban en lugares aislados, cuando estaban sometidos a estrés, pues esa respuesta inmunológica se perdía esa respuesta inmunológica, ya no eran inmunes, ¿verdad? Por ejemplo, la hepatitis B, por ejemplo, fueron situaciones que se fueron demostrando. Entonces, para nosotros, entender un poquito que la terapia a través de nuestro equipo va a tener un impacto importante manejando el estrés, mejorando el estrés. Y aunque es verdad que el estrés es un mecanismo o un sistema que debe ser tratado de manera multidisciplinario, sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo, pero es muy importante saber que también la rehabilitación, sobre todo precisamente una rehabilitación con un equipo como el que tenemos, va a ser muy importante, ¿verdad? Sabemos que precisamente los terahertz, que son parte de la misma frecuencia del infrarrojo lejano, en combinación con lo que nosotros tenemos, que es precisamente una terapia híbrida. Esa es una gran ventaja que tenemos, que es una gran terapia híbrida entre los terahertz y la diatermia profunda. En conjunto,
conjunto vamos a desarrollar, ¿verdad?, efectos importantes a nivel fisiológico. Recordemos que nuestro equipo tiene grandes facultades por sí mismos. Por ejemplo, tiene eso que llamamos nosotros detección inteligente. ¿Qué es la detección inteligente? La detección inteligente precisamente es la respuesta que va a darse a través precisamente de la sensación si térmica que la persona tenga a través de la aplicación del equipo. O sea, cuando aplicamos el equipo, la persona va a sentir la sensación de calor, pero va a haber lugares en su cuerpo. Por eso les voy a dar un consejo personal. Yo recomiendo que el equipo, sea la patología que sea, se aplique, se aplique en todo el cuerpo, aunque después le pongamos atención a las partes afectadas o donde esté un problema de salud. Pero desde mi punto de vista, activar o darle atención a todo el cuerpo es mucho mejor que solamente trabajar en las partes. O sea, me duele la espalda, pues dale atención a la espalda. Mi sugerencia es darle atención a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque va a activarse un proceso circulatorio, va a activarse una respuesta inmunitaria, va a activarse una respuesta nerviosa. ¿Me explico? Entonces, toda esa cascada de fenómenos que están ocurriendo cuando nosotros aplicamos el equipo, se puede tener, desde mi punto de vista, una mejor respuesta hacia la salud. Entonces, cuando ustedes apliquen el equipo sobre el cuerpo, el paciente va a tener esa sensación o va a percibir la intensidad del calor. Pero va a haber lugares donde esa intensidad puede ser menor. Digo, oye, cuando me lo pasaste aquí, por ejemplo, en la zona de la rodilla, sentí menos el calor, ligeramente. Es que ahí hay un problema de orden crónico. ¿De acuerdo? Y cuando lo pasas por el cuerpo y en algún lugar es más intensa esa sensación, es porque hay un problema de orden agudo, o sea, algo que tiene muy poco tiempo que está pasando. Esa es una de las grandes ventajas, que nosotros podemos de alguna manera diagnosticar qué parte del cuerpo el paciente tiene algún problema. ¿Para qué? Pues para poderle dar también atención ahí. ¿Me explico? Porque a lo mejor el paciente no lo sabe. Y esto es muy, muy útil, muy útil, ¿verdad? Porque esto podría tener mucha más eh, utilidad de lo que a veces nosotros creemos, ¿no? Sí, y esto podría ser sumamente importante si tenemos la curiosidad de analizarlo fríamente, ¿no? Fríamente. Voy a explicarles rápidamente. Esto, por ejemplo, nosotros lo empezamos a ver con el uso del barro. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué la gente va a tener esta sensación? Por algo que es muy importante, que voy a decir más tarde, pero se lo comento desde ahorita. Se ha demostrado que los órganos cuando están enfermos, ¿verdad? Cuando ya está un órgano enfermo o un tejido está enfermo, está más frío que el resto del cuerpo porque está produciendo menos energía. Eso se ha demostrado científicamente, ¿de acuerdo? Por eso cuando tú pasas el equipo por un lugar donde hay enfermedad, pues se siente menos el calor porque ahí hay frialdad, ¿verdad? Eso es lo que en medicina china llamábamos, sucede precisamente con el calorcito que se da con un puro especial de una planta, que es la artemisa, que es precisamente la moxibustión, lo que se llamaba hambre de moxa, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde el paciente pues necesita más de ese calorcito y no siente que se está quemando, ¿verdad? Por esa falta de energía. ¿De acuerdo? Entonces nosotros poníamos, por ejemplo, barro, déjame, te platico esto muy rápido, pero si alguien tiene la preparación o si alguien tiene la curiosidad, le puede servir lo que voy a decir. Poníamos barro y el barro se seca, ¿no? Allá en la Universidad Médica Carlos J. Finlay, en Camagüey, Cuba, pero no se secaba donde había un problema de salud. ¿Por qué? Pues porque ahí había frío. ¿Me explico? En la nivel profundo había frío. Entonces era una forma de diagnosticarlo. Un amigo, José Viñals, un español, ¿verdad? Él, esta parte le da mucha curiosidad, ¿verdad? Y ella empieza a investigarlo de manera seria, científica. Y de hecho lo que él ponía precisamente era barro, ¿sí? Sobre los canales de acupuntura. ¿Me explico? Y donde no se secaba era el punto de acupuntura que tenía problemas. Por lo tanto, había que tratarlo. Él le llamó geopuntura a eso.
¿verdad? Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Si tú tienes curiosidad y sabes un poquito, por ejemplo, de medicina china, puedes irte por todo un canal de acupuntura. Y exactamente donde el paciente sienta menos esa intensidad de calor, podría ser un sistema muy interesante de diagnóstico. Mira, mira qué importante puede ser. Por eso cuando me dicen, ¿quién puede utilizar el equipo? Es que el equipo, queridos amigos, lo puede utilizar cualquier persona, desde una persona sumamente capacitada, ¿verdad? Un fisiatra, un licenciado en rehabilitación, ¿verdad? Bajo sus propios principios y conocimiento, como lo puede hacer un acupunturista, o como lo puede hacer un rehabilitador, o como lo puede hacer un masajista, ¿verdad? O como lo puede hacer la persona más empírica que te lo puedas imaginar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo no sé nada de salud, no importa. Yo sé que si me lo pongo precisamente donde tengo problema de salud, voy a mejorar. Pero qué mejor si puedo entrar a este tipo de pláticas y puedo conocer mucho más el tipo de aplicación que puede tener, ¿no? Entonces, esto se los dejo solamente a motivo de curiosidad, ¿no? A motivo de curiosidad, a motivo de experimentación y qué tan profundo lo quieres llevar a tu campo personal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos precisamente que desde hace muchísimos años, ¿verdad? Hace por lo menos 70, 80 años, que el infrarrojo juega un papel sumamente muy importante en la rehabilitación física, ¿no? Estos procesos de fotobiomodulación, como les decimos. Entonces, nuestro equipo tiene grandes, pero grandes ventajas. Es sumamente útil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el infrarrojo tiene fenómenos o genera fenómenos muy importantes. Ahora, ¿pero por qué nosotros hablamos de terahertz? Es que los terahertz son parte precisamente del infrarrojo. El infrarrojo que generalmente nosotros conocemos bastante porque lo hemos visto, porque hemos, digo, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Utilizamos muchísimo el infrarrojo. El infrarrojo, repito, es parte central de nuestra vida, en las telecomunicaciones, en tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que precisamente ese infrarrojo, ¿verdad? En su parte extrema, muy pegadito a los microondas, está una frecuencia que se llama terahertz. Se está investigando mucho, 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 porque tiene capacidad, por ejemplo, de penetrar a nuestro cuerpo a gran profundidad. Por eso se hacen escáneres ya con terahertz. Ustedes van a encontrar en los estudios, ¿verdad? Escáneres con terahertz, ¿verdad? Como si fuera una radiografía, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero se llama precisamente termografía por terahertz y se puede revisar el estado de un órgano, de un corazón, porque por su gran penetración. Pero es que vamos a ver que no solamente tiene ese efecto importante, ¿verdad? Los terahertz, ¿verdad? En conjunto con el infrarrojo, perdón, en conjunto con el calor, ¿verdad? Esa diatermia profunda que se está generando, es capaz de generar una cantidad muy importante de mecanismos, ¿no? ¿Qué mecanismos? Bueno, pues es que son varios, o sea, realmente son muchos estímulos a la vez. Parecería muy sencillo y de hecho lo es, muy sencillo su aplicación. Pero cuando nosotros revisamos sus bases fisiológicas profundas, wow, tiene mucho sustento científico. Y más nuestro equipo, donde estamos utilizando dos principios fundamentales. Uno, el fenómeno lumínico y por otro lado el fenómeno térmico, ¿no? Yo particularmente, ¿verdad? Em, He encontrado 6 respuestas fisiológicas importantes. Aumento en la temperatura del tejido, aumento en la síntesis de formación de proteína de shock térmico, efecto sobre el potencial de membrana celular, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y activación del fenómeno piroeléctrico, ¿verdad? Fenómenos que lógicamente son muy importantes. Pero déjeme decirle que uno de estos fenómenos tan importantes es precisamente lo que encuentra el doctor Toru Abu. El doctor Toru Abu, que es un endocrino japonés, él se da cuenta de esto que acabamos de mencionar al principio. Se da cuenta que el sistema nervioso, cuando está afectado por este estrés, es capaz de alterar, ¿verdad?, al sistema inmunitario.
Y él lo demuestra científicamente. Esta psiconeuroinmunología de la cual nosotros hemos estado hablando, él lo demuestra. Se da cuenta que los porcentajes de glóbulos blancos se modifican, se modifican. Me explico. Nosotros generalmente tenemos que tener un porcentaje en salud de los glóbulos blancos de una manera muy especial. 60% de granulocitos y 40% de agranulocitos, que son los linfocitos y los macrófagos. Bueno, el doctor Toruabo se da cuenta que cuando el sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático, o sea, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, se altera, esto afectaba la respuesta de los glóbulos blancos, ¿verdad? Dice cuando los granulocitos, o sea, eosinófilos, que son los que miden un poquito a veces la respuesta del sistema inmunitario en las alergias y por supuesto en los parásitos, los basófilos, que son los que determinan precisamente y liberan las sustancias como las histaminas, pero sobre todo los nitrófilos que se acercan donde existen procesos de inflamación, ¿verdad? Aumentaban cuando el sistema nervioso simpático era dominante. Y esto era responsable precisamente o era común en problemas, en desórdenes autoinmunes y en situaciones como el cáncer, por ejemplo. Y de igual manera, cuando los linfocitos, ¿verdad? Y los monocitos, ¿sí? Que son los macrófagos, ¿no? Se encuentran en forma aumentada, era porque el sistema nervioso parasimpático era dominante. Entonces aquí vemos precisamente cómo es verdad, el estrés afecta la respuesta de nuestro sistema inmunológico y quizás muchas enfermedades y muchas otras cosas que tengamos tiene que ver con esta manifestación de estrés. Entonces decía el doctor Toru Abo, demasiado estrés conduce a una situación del sistema nervioso simpático dominante y demasiada relajación conduce a otra situación del sistema nervioso parasimpático dominante, ¿verdad? Claro, no es lo único, ¿verdad? El estilo de vida, la alimentación, claro, todo juega un papel importante en la salud y en la enfermedad. Aquí lo que yo quiero recalcar y que por favor ustedes tomen, tomen nota de esto, mire. Fíjate bien, por favor. El doctor Torwabo se da cuenta que dando terapia infrarroja lejana, o sea, particularmente con terahertz, ¿verdad? Especialmente aplicándolo en la espalda, propiciaba este equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿verdad? Regulando el sistema inmunológico. ¿Cómo se da cuenta? Ah, pues porque vuelve a hacer estudios, va a hacer biometría hemática, me explico. ¿Verdad? Biogramas, como les llamamos, él lo demuestra de esta manera, pero lo publica, o sea, entonces es algo que está demostrado, ¿sí? Más acá hacia América, la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso culaje, un buen amigo, el doctor Daniel Sayas Guillot, replica estos trabajos del doctor Toruabu porque los conoce, los lleva precisamente al campo de la investigación y efectivamente demuestra que se está viendo alteraciones, ¿verdad? Positivas cuando se aplica el infrarrojo lejano sobre la zona de la espalda, ¿verdad? El fenómeno pirroeléctrico, cuando ese calor es intenso en nuestro cuerpo, hay un cambio precisamente eléctrico en membrana celular lo cual permite una repolarización de la membrana, mejorando de manera sustancial la entrada de oxígeno, más energía, más formación de energía. Es muy importante. Hoy por hoy este fenómeno pirroeléctrico se está estudiando cada vez más. Por eso vamos a ver que situaciones como de estrés calórico, como es por ejemplo meterse un temazcal, por ejemplo, un baño sauna, por ejemplo, ¿verdad? Puede mejorar sustancialmente nuestra salud. Pero quiero que nos demos cuenta, como se los presenté la semana pasada, cómo ya hay estudios donde se ha demostrado que los terahercios tienen influencia sobre nuestras neuronas, tienen influencia importante sobre nuestro sistema nervioso, tanto para protegerlas como para mejorarlo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se mejora la expresión génica de las neuronas primarias del hipocampo a través precisamente de la exposición a los terahercios, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Vamos a ver que realmente en las neurociencias hoy se están aplicando terahercios para mejorar el estado fisiológico de las personas. Estos son estudios científicos que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Ahora bien,
nosotros a través de generar este estrés calórico, podemos impactar de manera importante en procesos degenerativos pues, de nuestro cuerpo, porque va a haber mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Mira, se ha demostrado precisamente que los terahercios afectan la respuesta, ¿sí? De nuestra dinámica celular, por ejemplo, en la regulación de nuestro ADN, por ejemplo, ¿no? Mira, los terahercios precisamente en enfermedades de la cabeza, del cuello, por ejemplo. O sea, los terahercios están dando mucho de hablar. Mira, los terahercios activan la actividad génica en las células madre, por ejemplo. Hemos demostrado que pueden aumentar la producción de células madre, ¿no? Mira, método de uso aumentar la capacidad antioxidante mediante el uso de un emisor de rayos infrarrojos lejanos. Entonces, ¿cómo se produce mayor cantidad de antioxidantes? Porque hay mejor expresión de los factores de transcripción en RF2, por ejemplo, que son el estímulo que activa la formación de los genes SIR, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra aplicación de nuestro equipo es sumamente, sumamente importante en un tratamiento integral. Claro, esto no le resta que el paciente esté tomando su homeopatía, su propia alopatía, sus plantas medicinales, ¿verdad? Su acupuntura, su nutrición, etcétera. Al contrario, nosotros somos los que promovemos una salud mucho más integral, ¿no? Mucho más integrativa a final del día. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo en general? Bueno, el equipo en general, yo propongo ciertos aspectos importantes para que ustedes lo tomen en consideración. Mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de los radicales libres porque activa, repito, la formación de los factores de transcripción en RF2, ayuda a detener el sangrado, ¿verdad? Por eso en las heridas es sumamente útil, mejora el trabajo de plaquetas y promueve la curación y la cicatrización, ayuda a mantener la energía mitocondrial ayudando a fortalecer el corazón, aumenta la formación de los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿sí? Facilita la entrada del oxígeno, ayuda a la liberación de células madre, ¿verdad? Mejora la presión arterial, tiene efecto antiinflamatorio, relaja a nivel muscular, esto es muy importante, seda, ¿de acuerdo? Aumenta el volumen y la concentración de orina, por eso es tan, pero tan, tan, tan importante precisamente en situaciones como la que estamos manejando hoy. ¿Cómo yo les recomendaría utilizar el equipo? ¿Cómo yo se los recomendaría? Sobre todo para ese tipo de padecimientos. Bueno, yo primero les recomiendo que hagamos un precalentamiento con la menor cantidad de ropa posible. Siempre es mucho mejor así, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente un precalentamiento, haciendo precisamente desplazamientos circulares desde la cabeza y hasta los pies, desplazamientos circulares, como si estuviéramos haciendo ochos, ¿verdad? Con el equipo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aproximadamente de 5 a 15 minutos, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Eso lo hacemos precisamente por la parte frontal de nuestro cuerpo y después lo hacemos por la parte posterior, o sea, por la espalda. ¿De acuerdo? De igual manera, ¿verdad? Desplazamientos circulares, ¿sí? Igual de 5 a unos 15 minutitos aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después, mi sugerencia es que hagamos desplazamientos rectos y largos, ¿verdad? Intensos, o sea, largos. Lo desplazamos el equipo de forma larga y recta, ¿no? Brazos, espalda, sobre todo la zona de la espalda, las piernas, tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Aquí nos vamos a llevar aproximadamente de unos 10 a 20 minutitos aproximadamente, ¿no? Y ahora sí, ya lo podemos aplicar en punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? Aquí llamamos punto fijo donde hay un problema de salud. Si duelen las rodillas, pues en las rodillas. Si duele el codo, pues en el codo, ¿verdad? Particularmente, por ejemplo, particularmente, ¿sí? Nosotros aquí le vamos a dar atención a la espalda. Démosle la atención a la espalda, ¿verdad? Eso es punto fijo de 10 a 20 minutitos. Y siempre terminemos dando giros sobre las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta es mi sugerencia. Hay una cantidad importante de receptores nerviosos, pero sobre todo puntos energéticos que en la medicina china llamamos pacuás, que son muy interesantes. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos hacer varias veces al día, ¿verdad? Ahora, el equipo trabaja bajo un principio muy importante que es por un efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que entre más veces lo hagas es mejor, porque el cuerpo va activando sus procesos de acumulación de salud. ¿Me explico?
Entonces, yo sugiero que mínimo 3 veces por semana, mínimo. ¿Cuánto tiempo? Pues ya vieron ustedes, aproximadamente de 30 y hasta 1 hora de tratamiento. O sea, de 30 minutos hasta 1 hora de tratamiento es muy importante. ¿Cuándo es un buen tratamiento? ¿Cuándo es un buen tratamiento? Cuando empieza a sudar el paciente, ¿no? Cuando el paciente empieza a tener que sudó, es que ya empieza a formar proteína shock térmico, ese calorcito ya está haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Y entre más veces lo hagan, repito, pues es mucho mejor, definitivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito cómo le vamos a dar atención a los problemas relacionados al estrés.